días, ¿cómo les va? Bienvenidos, como siempre un gusto volver a encontrarnos en el aire de la que se ve y se siente. Aquí estamos comenzando nuestro encuentro de cada mañana a través de 1020 en FM 96.3, en la señal de televisión digital abierta el 36.2 en TDA, hasta el mediodía. Buena gente. La buena gente del otro lado de la radio y de la tele, nuestra buena gente también en YouTube, donde somos 1020 OK, y nuestra línea de mensajes de WhatsApp, que está siempre muy activa, es el 2645654777, deseando que la gris mañana sea una hermosa jornada para todos. Buen día, buena gente. Hola, hola Marce, buen día para todos. ¿Cómo están? Bueno, si no salieron, el cielo está gris, cubierto, encapotado, muy claro, sí. ¿Estaba previsto que hoy tuviera? Da la sensación como que va a llover en cualquier momento. Eso. Hay mucha humedad, está totalmente cubierto. Sí, ya la noche fue muy clara, la noche estaba clara, ¿viste cuando la noche está clara? Bueno, estamos en un fenómeno de luna, que debería buscarlo por ahí, una luna muy importante que astronómicamente tiene unas condiciones particulares que no se han dado hasta ahora o que se da muy pocas veces en el año, y a lo mejor eso influye. Pero lo cierto es que hoy San Juan amaneció gris. Es así. Bueno, esperando que este miércoles, donde hacemos cumbre, sea y tenga. También puede ser. Podemos hacer cuca también en la mañana de hoy. Cucha, te había escuchado cuca. Esperamos que la de hoy sea una mañana agradable, vivible, disfrutable, 100%. Así es que vamos provincia. Vamos, San Juan, arriba, dale, con ganas. Dolly, buen día. Hola, buen día, Marcela. Buen día a toda la buena gente. Uno de los temas importantes en la mañana de hoy tiene que ver con el avance que ya se está llevando adelante en cuanto al registro de infractores que va a tener la provincia de San Juan. Esto se realizará a través de el área de defensa del consumidor. Hay avances en este sentido para que cada uno de los sanjuaninos también lo tenga como una herramienta fundamental a la hora de tener la información concreta. Vamos a estar ampliando información durante la mañana sobre este y otros temas, chicos. Bueno, muy bien, Dolly. Esperamos entonces el detalle para conocer más aspectos que tengan que ver con esta decisión. Así que en un ratito volvemos con vos cuando decidas. Buena mañana, adiós. Buen día, Marcela, Gustavo, ¿cómo estás? Hola, Adri, ahí estamos. ¿Cómo vamos? Sí. Buenos días. Muy bien, buen día. Nosotros hemos salido y tempranito estamos con las actividades que se han propuesto en el día de hoy desde el Ministerio de Educación, iniciando con esta formación en modo matemática. ¿De qué se trata esto? Y es hacer foco en nuevos aprendizajes sobre matemática, algo que siempre se teme, algo que siempre se dice, bueno, es tan duro, es tan difícil. Hay quienes tratan de evadir por allí el tema, pero hay que enfrentarla. Bueno, por eso se lleva adelante un programa de formación para docentes en principio en lo que se denomina modo matemática. En las instalaciones del Colegio La Inmaculada se está desarrollando esta formación. Tuvimos la oportunidad de hablar con Mariela Luege, la secretaria de Educación, que explicaba de qué trata este programa. Hoy estamos en el lanzamiento del dispositivo de modo matemática en la provincia de San Juan. Esto responde al compromiso federal por la matemática firmado por todos los ministros del país en el Consejo Federal de Educación. ¿Cómo se va a trabajar básicamente? O sea, ¿cuál es la estructura de trabajo? Bien, la estructura tiene que ver con 50 de escuelas en principio que ingresan al programa de educación primaria, 50 de secundaria, y es una articulación de contenidos y de acciones pedagógicas de segundo ciclo de primaria, cuarto, quinto y sexto, con el ciclo básico de educación secundaria, primero, segundo y tercero. Tenemos docentes que van a formar y acompañar a los docentes en este nuevo desafío que tiene la provincia de mejorar los aprendizajes en la matemática. Este acompañamiento va a ser con los docentes y en territorio.
con nuevas formas de ver a la matemática, de aprender matemática, hay objetivos distintos, nuevos, modalidades, ¿qué se debe entender? Sí, una matemática amigable, digamos, porque siempre ha tenido mala prensa la pobre matemática, pero en este sentido la idea es aprender de manera más intuitiva, con los nuevos enfoques, para que no nos cueste tanto entender la matemática y para poder incorporarla también a nuestra vida diaria, porque la matemática está presente en cada una de las actividades que tenemos los seres humanos. O sea, que no sea sistemático, podemos decir, secretaria, sino que se comprenda de esta a la hora manera, el Ministerio de Educación va poniendo ya acción a todo lo que se refiere a trabajar un poco más con las metodologías para que los alumnos tengan mejores resultados o para que la matemática, en definitiva, pueda insertarse de otra manera y los resultados después se vean a corto plazo. Esa es la idea. Me parece genial, porque la verdad es que las matemáticas muchas veces son un cuco a la hora de la formación, de la educación formal, y creo que la clave está en eso, ¿no? En la forma en la que se transmite ese conocimiento, en lo interesante y, digamos, y conectado con la realidad que podés hacer ese planteo para que, bueno, los chicos de algún modo tengan un acceso más fácil a esa disciplina. Claro, mirando lo que tenemos alrededor y tratando de aplicar la matemática en eso. Por ejemplo, cuando les dicen a los chicos, quédense en este espacio, en este rectángulo, en este cuadrado, y bueno, empezar a relacionar eso, lo que nos pasa, cómo vemos, cómo lo medimos y cuánto ocupa, ¿no?, la matemática en todo lo que hacemos a diario. Gracias, Adriana. Buena mañana. Volvemos enseguida. Hasta luego. Diez de la mañana, 8 minutos. En la jornada de ayer se conoció que Cristina Kirchner contrató al abogado de Lula, el presidente de Brasil, para presentar un reclamo ante la ONU por su condena en la causa vialidad. La expresidenta va a ser patrocinada por el letrado Rafael Valim, que defendió a Lula en la causa que lo tuvo preso y después liberado en Brasil para que llegue a la presidencia y ahora busca una reelección para el mes de octubre. El dato es el siguiente, que es la primera vez que se conoce una formalidad de una presentación y bajo qué conceptos, ahí vamos a dar algún tipo de detalle. Cristina ha anunciado que va a presentar un reclamo ante la ONU por su condena. Recordamos que la expresidenta cumple en prisión domiciliaria allí en su departamento de San José 1111, en Constitución, una condena de 6 años de cárcel e inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos. Un poco por aquí pasa también este pedido, entendiendo que así hay una violación de los derechos humanos de toda persona. En este sentido, lo que se conoció que este anuncio lo hizo en una columna que publicó en medios internacionales, entre ellos El País de España, con el título Yo, Cristina, en defensa de los derechos fundamentales y de la democracia. En este sentido, ha hecho una presentación que tiene un detalle, es una presentación casi individual, para ir conociendo un poco más sobre esto. La exmandataria ha manifestado que hizo una comunicación individual ante el Comité de Derechos Humanos de las Naciones Unidas. ¿Qué es esto? Bueno, es en rechazo a la condena por la causa vialidad. Se trata de someter al escrutinio del derecho internacional los derechos humanos, la actuación de quienes condujeron mi juzgamiento, dice, a fin de verificar si fueron respetadas las garantías previstas en el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, tratado libremente y ratificado por la Argentina. Así es que ahí comenzamos a buscar qué es esto, ¿no? Una comunicación individual ante el Comité de Derechos Humanos de las Naciones Unidas que ha hecho la ex presidenta. Y esto
genera también un movimiento importante en el ámbito, primero interno, del peronismo a nivel nacional. A ver, ¿qué es una comunicación individual? La presentación que ha hecho Cristina ante este Comité de los Derechos Humanos de las Naciones Unidas. Bueno, es un procedimiento de queja mediante el cual una persona o grupo que se considera víctima de una violación del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos puede denunciar a un Estado. Y para tramitarla, el país denunciado, en este caso Argentina, debe haber reconocido esta competencia, y es lo que decía en este escrito, porque Argentina sí reconoce esta competencia del comité mediante ese protocolo. Y los requisitos para que pueda acceder este procedimiento, esta comunicación individual que va a presentar Cristina, avalada por estos abogados que en algún momento acompañaron a Lula por su reclamo y que fue todo positivo para Lula. Bueno, los requisitos es un agotamiento de los recursos internos, es decir, haber llegado, como en esta instancia, a un juzgamiento y una ratificación que se ha dado luego de esto. Así es que vamos a ver cómo avanza, pero ya genera un revuelo porque es lo primero, digamos, formal que se da en cuanto a un pedido que se esperaba, que se venía, que se iba a dar, pero no estaba el dato. Así es que hay un reclamo individual de la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner ante la ONU por su condena en la causa vialidad. Y además, como venimos diciendo desde hace algunos días, pasado el Mundial de Fútbol, se empieza a hablar de otras cosas, también se habla de campaña política, bueno, Máximo Kirchner que organiza un acto al que ha invitado a Kicillof y Kicillof dice que no va a ir porque hace un año que no se habla con él, y algunos que esperan, aún en esta condición, la bendición de Cristina para ser el candidato del justicialismo, como es el caso del riojano Quintela. Sí, Quintela, que es un poco, ha dicho, yo pongo la casa para que vengan a reunirse acá. Vengan acá, arreglen las cosas acá, tanto a Kicillof como a Máximo, que en la jornada de ayer salió y habló también. Pero creo que esto también es como un golpe de efecto para el momento interno del peronismo, ¿no? Si esto avanza y hay algún tipo de resoluciones en favor de Cristina, muchos están viendo con buenos ojos una posibilidad de que Cristina pueda ser candidata, ¿no? Hablando de La Rioja, pero de otras cuestiones riojanas, esta mañana ha habido alguna confusión entre usuarios del servicio de transporte público de pasajeros que estaban preguntando por un paro de colectivos. Nos escribían para preguntarnos qué día o a qué hora es el paro, inclusive algunos hasta nos enviaban el recorte del aviso de un paro de la UTA en La Rioja y Catamarca. Sí. O sea, porque el título dice paro de colectivos, pero si uno lee el primer renglón abajo decía en La Rioja y Catamarca. Bueno, no es acá en San Juan. Por ahora somos San Juan. Sí, por ahora seguimos siendo San Juan con nuestros límites preestablecidos por ley como corresponde. No, pero además es cierto que ha habido unas ciertas cuestiones vinculadas con el tema de los colectivos en estos últimos días y que ayer la ATAP ha salido con un comunicado a responder el motivo por el cual habían discontinuado algunos horarios y demás. Sí, pero nada que ver con un paro. No. Lo concreto que hay que la ATAP, la Asociación del Transporte Público de Pasajeros, nucleado allí a los empresarios, han dado a conocer un comunicado y han explicado por qué han retirado algunas frecuencias, ¿no? Están haciendo un reclamo en esa nota con una formalidad, solicitando al gobierno provincial deuda en relación a, ellos no los llaman subsidios, ¿no? En cuanto a compensaciones de algo que estaba pendiente de compensaciones antes. De los pasajes que tienen algún tipo de subsidios. Hay una parte que es un reclamo a nivel nacional que hacen en cuanto a estas compensaciones y otra parte al gobierno de San Juan, ¿no? Diciendo que
hay una deuda por parte de estas compensaciones del gobierno de San Juan a las empresas del transporte público de pasajeros y por eso han restringido de alguna manera algunos horarios y algunas salidas de colectivos también. El dato es que por parte de la Secretaría de Tránsito y Transporte han dado a conocer, y también el propio Ministerio de Gobierno, la ministra de Gobierno, han dado a conocer que el gobierno provincial está al día con este tipo de compensaciones, entre comillas, subsidios, con las empresas de transporte. O sea, las empresas de transporte dicen, el gobierno provincial nos debe, el gobierno provincial dice, no les debemos y deben cumplir con el transporte que es esencial y si no serán multadas las empresas que lleven adelante algún tipo de estas medidas. 10:28 en nuestro Buena Gente en 1020. Bueno, sigo mirando y analizando ese anteproyecto denominado Ley de Desregulación, originado en el corazón del Ministerio de Desregulación que tiene nuestro país, que lo tiene a Federico Sturzenegger allí a la cabeza, donde, hay un capítulo, el capítulo 4 de estas nuevas desregulaciones que quiere el Gobierno Nacional, está tocando algo que nos llega muy de cerca, que es la ley de alcoholes y vinos, también algunos cambios en la ley de vinos, que hace tantos años y tanto se ha peleado para que pueda constituirse bajo estos parámetros en nuestra región. Incluimos Mendoza, San Juan, todo este sector tan rico en materia vitivinícola y que tanto aporta a nuestro país, ¿no? Bueno, y es algo en lo que todos los habitantes de territorios vitivinícolas deberíamos estar muy interesados y siguiendo de cerca, porque avanza sobre nuestra industria madre de una forma desproporcionada, ignorante, me animaría a decir, porque evidentemente hay mucho desconocimiento de lo que implica esta industria y la genuinidad de nuestro producto emblema, que es el vino, y por eso es que estamos ya en contacto con el presidente de Coviar, Fabián Ruggeri, que una vez más tiene la gentileza de atender a este medio sanjuanino. Fabián, aquí Gustavo y Marcela, el gusto en saludarlo, buen día. Buen día Marcela, buen día Gustavo. Estamos buscando, hemos hablado con algunos bodegueros aquí en nuestra provincia en los últimos días, pero donde también en esta oportunidad se ve una situación que toca directamente a una continuidad, ¿no?, de la Coviar, que puede ser un tema que es fundamental, importante también, pero hay que mirar un poco más profundo lo que trae esta otra instancia de regulación del gobierno nacional. Definitivamente, como lo dijiste vos, por supuesto que nos afecta sustancialmente el tema también de la Coviar, pero hay cambios que son muy profundos y muy perjudiciales para lo que es la industria vitivinícola, ¿no? Hay algunos artículos que avanzan en la modificación de lo que es un vino genuino, la definición de vino, y la verdad que nos deja en una posición que va a ser extremadamente conflictiva de poder llevar adelante en el futuro, ¿no? Se acaba lo que es la trazabilidad, se acaba lo que es la información, se acaba lo que es la previsibilidad, y bueno, vamos a tener una industria como tienen ellos en la zona núcleo, donde es un commodity más y un producto que no tiene identidad, que eso no es el vino, lo dijiste vos también, sí, Mónica, recién. Un desconocimiento absoluto, un desconocimiento muy importante, y mirá que hemos viajado a Buenos Aires, se lo hemos explicado, 2 años seguidos viajando a Buenos Aires y explicándole qué era la vitivinicultura, cómo se trabaja en la vitivinicultura, la cantidad de empleos que da, etcétera, etcétera, etcétera. Pero además estamos hablando de un alimento, o sea, un alimento reconocido como tal en el Código Alimentario Argentino, que para tener esa condición de alimento reúne unas condiciones particulares que no tiene otra bebida. Para que sea considerado vino debe cumplir con determinados parámetros, ¿no?
tal cual, pero además, como vos decís, tiene una ley que lo determina alimento y tiene una ley que lo determina bebida nacional. O sea, no es que vos decís este producto es un producto improvisado que acaba de aparecer en el mercado, es centenario, tiene identidad, tiene territorialidad, tiene cultura, tiene arraigo, tiene un montón de cosas que no tiene, insisto, un commodity. Un trigo de la zona de, qué sé yo, de cualquier pueblo mezclado con un trigo de otra provincia, cuando sale del silo sigue siendo trigo. Claro. El vino no es eso. El vino no es eso, ¿no? El proyecto avanza sobre la genuinidad del vino, las prácticas enológicas que están permitidas o prohibidas, entre algunas cuestiones más salientes, el tema de los vinos regionales, el fraccionamiento en origen. Si tuviéramos que darle 2 o 3 ejemplos concretos a un público que no es especializado en la industria, ¿qué le podríamos contar sobre los cambios que está pretendiendo hacer el gobierno nacional sobre nuestro vino? Mira, todos los que vos nombraste son absolutamente importantes, pero uno de los más importantes es el primero, que cambia la definición de lo que es un vino genuino. Antes decía que era la fermentación alcohólica o el producto obtenido por la fermentación alcohólica de ¿cómo se llama? De la uva recién molida y fresca, o del mosto obtenido de la uva fresca. Saca la palabra fresca y queda el mosto de uva, con lo cual se vuelve a abrir la posibilidad de la fermentación diferida, con el agravante de que cuando se hizo la resolución de la fermentación diferida, hablaba de ciertas características que tenía que tener. En este avance, en esta preliminar de la ley que han hecho ahora, ni siquiera menciona nada sobre el mosto, con lo cual ese mosto puede ser nuestro o puede venir de cualquier otro país. Y se acaba el acuerdo Mendoza-San Juan, ya no habla de que vos vas a tener que separar un mosto que no tiene que cumplir la pauta diversificadora, sino que es un mosto que, por cuestiones técnicas, yo quiero fermentarlo después y lo pongo en un lugar y en una columna especial y lo declaro como tal, no lo aclara. Con lo cual se acaba la trazabilidad de los productos, se acaba la posibilidad de tener estadísticas sobre los stocks, se acaba todo, nunca más vamos a tener un precio de referencia. Y quien va a pagar estas consecuencias, como casi siempre pasa, son los productores, porque no va a existir nunca más un stock que permita determinar un precio del producto. Claro, y si hay stock, Además, digo, seguir produciendo más vino o no, pero es importante lo que trae, Fabián, usted en relación a esto, ¿no? Se termina ese acuerdo de todos los años entre San Juan, Mendoza, qué va a mosto, qué va a la producción de vinos, en qué porcentajes, que ha traído discusiones importantes entre San Juan y Mendoza, pero que han generado, obviamente, que la vitivinicultura de estas dos provincias siga creciendo y siga liderando a nivel país. ¿Se terminaría ese acuerdo? ¿De qué destinamos a mosto? Definitivamente, si ya no tiene sentido que esté el acuerdo, porque este cambio habla ahora de que no existe más la pauta diversificadora, o sea, vos vas a poder hacer lo que vos quieras. Vos sabés lo que nos ha costado, y lo comentaste, o sea, hay cantidad de discusiones entre Mendoza y San Juan, y está bien que eso pase, y es saludable que eso pase, pero al final termina casi siempre primando el raciocinio, y terminamos haciendo, y la ley, vos fíjate que era muy sabia, y si no nos poníamos de acuerdo era el 20. Muchas veces no nos pusimos de acuerdo, era el 20, se acabó. Entonces, y se respetaba, que ese es el otro punto, ¿no? Aún en la discusión y en el desacuerdo o en la falta de acuerdo, se terminaba respetando lo que la norma decía. Por supuesto, pero por eso te digo, y eso nos ha permitido, como dijiste vos justamente,
seguir manteniendo una viticultura y en aspecto, en cierta medida, seguir creciendo en la vitivinicultura, porque si no hubiéramos tenido esa pauta diversificadora, ya nos pasó antes de que nos pusiéramos de acuerdo e hiciéramos el acuerdo Mendoza-San Juan, ya nos pasó. ¿Cuántas veces hemos tenido que derramar producto o perder producción porque era tanto el stock que no había posibilidad de venderlo? Claro. Entonces, digo, no es lo mencionaste vos también, sí. Es un desconocimiento absoluto de lo que es la vitivinicultura. Otro aspecto muy importante es que elimina la obligatoriedad de cuando vos importás un producto, sea mosto o sea vino, ese producto tiene que estar perfectamente identificado dentro de la bodega, no se puede cortar con los productos nacionales y tiene que salir a la venta y en la etiqueta tiene que decir el origen. Se elimina todo esto, ahora se va a poder cortar y no hace falta que diga más el origen. ¿Vos sabés lo que va a hacer esto? Va a ser, vamos a hacer el depósito de todos los sobrestock del mundo. Claro. Todos los sobrestock que andan dando vueltas por el mundo van a venir a parar a Argentina. Además, sin garantía de calidad ni de muchas otras cuestiones que tienen que ver justamente con lo que hace a la genuinidad de nuestros vinos. Y pensaba cuántos años le llevó a la Argentina construirse ese papel de jerarquía, ese lugar de jerarquía que tienen nuestros vinos en el exterior. Mendoza con su cepa emblema, con el Malbec que identifica a la Argentina, nosotros luego también, en su momento con el Syrah. Digo, todo ese camino recorrido está tambaleando hoy en presencia de este anteproyecto. Todo, absolutamente todo. Todo el posicionamiento que se consiguió en el mundo y que se mantiene con trazabilidad y certificaciones, se pierde. Se pierde. No, ustedes lo dijeron, ustedes y nosotros con el Malbec, porque en realidad el Malbec es argentino, ustedes con la pasa, nosotros y ustedes con la uva en fresco, todo, lo perdemos todo. O sea, la palabra Argentina, la palabra San Juan, la palabra Mendoza, la palabra terroir de cualquier denominación de origen que estemos empezando a tener, se elimina, se pierde. Aquí, obviamente, años de trabajo. Estamos hablando también de los vinos regionales, o sea, la denominación de vino regional también, ¿no? O sea, listo. Los vinos regionales, ahora vas a poder producir vino a partir de mosto en cualquier lugar de Argentina, en cualquier galpón, y vas a poder fraccionarlo en el lugar. No, si la destrucción que se hace... Fabián, y el vino de Chile, nosotros acá hace un par de años estábamos como locos cuando veíamos algunas imágenes que llegaban camiones con tanques cisternas y llegaba vino, caldos chilenos y demás. Bueno, ahora eso ya está, hay una situación ya habilitada para esto, pero también ahora se habilita esa mezcla, como usted lo decía. ¿Cuál es la diferencia del vino de Chile con el vino argentino? Porque hay un código alimentario que es distinto. Por supuesto. Mira, para que te hagas una idea, nosotros no tenemos permitido el uso de agua en la elaboración de vino. Se pueden aceptar porque hay prácticas que necesitan agua. En los blancos, por ejemplo, para precipitar borras, vos necesitas colocar bentonita y eso tiene que estar disuelto en agua. Se acepta como máximo el 1,5% de agua. Chile tiene permitido hasta el 7% de agregado de agua. Parece tonto, pero un 5% más de agua es una barbaridad de diferencia en el costo de elaboración. Es una barbaridad. No, y además en lo que se refiere a que el consumidor sepa qué está tomando. De hecho, en Argentina y en la búsqueda de conquistar nuevos mercados en lo interno, esto de bebidas con menos graduación, un poco más dulces para que le guste a los jóvenes, uno encuentra por ahí en góndola un producto envasado en una botella de vino, pero si uno lee esa etiqueta, dice claramente
bebida a base de vino cuando está mixturada con algún jugo de fruta, por ejemplo. O sea, se deja claro, se le habla con honestidad desde esa etiqueta al consumidor, todavía. Por supuesto, porque la ley lo dice, o sea, es que al perder la definición fundamental de lo que es un vino, vino genuino, ya perdemos, o sea, todo va a pasar a ser vino, o sea, a ver, lo que se empieza a abrir hacia adelante es realmente conflictivo. Lo mismo con las prácticas enológicas. Acepta a partir de ahora las prácticas enológicas de la OIB como prácticas fundamentales dentro de la vitivinicultura argentina. Muchas de las prácticas de la OIB en Argentina estaban prohibidas. Por ejemplo, la chaptalización, que es una práctica permitida en la OIB y acá no. El agregado de azúcar para fermentar. Fabián, a ver, ¿de quién o de quiénes dependerá que finalmente esto no prospere? ¿Cuáles son los interlocutores válidos que tiene hoy la industria para frenar este avance desregulatorio sobre la industria del vino? Mira, yo creo que toda la industria con su representatividad gremial es fundamental, opinión que sea y piense lo que piense, digamos, de Coviar o de lo que sea, hoy no podemos estar separados en esta pelea. Y obviamente esto va a depender de los gobernadores que habiliten a sus legisladores, ¿no? Esto no tiene otra solución. O los gobernadores hacen lo que tienen que hacer para defender la industria, o no hay ninguna otra posibilidad, porque esto se pelea en la legislatura. Y en lo que afecta justamente a la Corporación Vitivinícola, con la eliminación del plan estratégico vitivinícola también, ¿cuál es el camino de la Coviar? O el futuro, digo, cercano. Mirá, la Coviar, en la medida en que se le da de baja a la ley, ya desaparece como Coviar. Tal vez se pueda llegar a armar otra estructura parecida, pero ya no va a ser una estructura solventada por la industria y que trabaje para la industria en su conjunto. Ya obviamente va a ser una estructura solventada por alguna cámara y va a tener un tinte más gremial empresario, digamos, ¿no? O sea, que podrá tener actividades de generar informes y generar estadísticas, pero ya van a ser específicamente para los que pongan la plata, digo. A ver, porque nunca se ha hablado, Fabián, de una malversación de fondos en la Coviar. Ahora su nueva presidencia, las presidencias anteriores y demás, o sea, nunca se habló de que los fondos que llegaban a la Coviar fueron mal utilizados, al contrario. Es que nunca existió, justamente, porque vos fijate que en algún momento se quiso ensuciar un poquito la cancha y que la Coviar ha despilfarrado 300 millones de dólares. No hay ninguna lógica. A ver, los balances están publicados, son públicos los balances de la Coviar. Y tiene una rendición, vos fíjate que en la Coviar se sientan los gobiernos provinciales, está San Juan, está Mendoza, está La Rioja, y hay un representante por el resto de las provincias vitivinícolas, está la Nación sentada, y fíjate que el síndico lo pone San Juan, y el auditor lo pone la provincia de Mendoza. Claro, o sea, son totalmente independientes. O sea, no hay forma de que haya una malversación de fondos. Hubiera saltado instantáneamente. Además, la recaudación, por ejemplo, del año 2025 estuvo en 1.200.000, casi 1.300.000 dólares. Decime vos cómo hacemos en 20 años para juntar 300 millones de dólares de recaudación. Es irracional, o sea, es ensuciar, mentir, difamar, y las cosas que se han conseguido y se han hecho desde la Coviar son absolutamente importantes. Esto, si lo tiene que definir de alguna manera, ¿qué es?
un golpe un golpe bajo para la vitivinicultura, para estos productos regionales tan nobles como los que tenemos acá, San Juan, Mendoza y otras provincias que han crecido a base de la experiencia que han aportado estas provincias. ¿Cuál es el concepto de la mirada? A ver, ¿qué quiere el gobierno con esto? ¿De regular por de regular? El gobierno y un sector de la vitivinicultura que es la que le da letra al gobierno, ¿no? Porque no hay que ser ingenuo, o sea, acá hay un sector de la vitivinicultura que se beneficia de la falta de institucionalidad, de la unión y de la cooperación, y son los que siempre estuvieron acostumbrados a mandar desde Buenos Aires, y a que la viticultura se manejaba desde Buenos Aires, como pasó hasta la década del 80. Entonces, no tenemos que ser ingenuos en eso. Hay un grupo que se beneficia con todo esto. Son grupos que son multinacionales, que su objeto es, nos lo han dicho claramente. Pues sabés que yo represento el sector cooperativo de base, digamos. Sí. Soy el presidente también de ACOBI y hemos tenido reuniones con empresas de este tipo y le hemos hablado por el tema de poder mejorar los precios en el mercado interno para poder mejorar la situación de los productores, y la respuesta de ellos fue: a nosotros no nos interesan los productores, nosotros somos vendedores de líquido y el líquido lo conseguimos afuera. Claro. Ya pasó el año pasado cuando ustedes veían los camiones que venían de afuera. Sí, claro. Fabián, sí, complete, por favor. Perdón, esto es lo que, esto es la realidad, ¿no? O sea, hay un fuerte interés de un grupo que quiere eliminar la institucionalidad que nos da la COVIAR, eso de poder estar todos sentados y discutiendo y conseguir lo que hemos ido consiguiendo con el tiempo. A ver, uno no llega, mi institución en particular, o la Cámara de Bodegueros de San Juan, o alguna de los productores de San Juan, no llegan a Cancillería, no llegan a ministros a nivel nacional o a gobernadores. La COVIAR sí lo hace porque está toda la vitivinicultura representada, y los entes y los estamentos nacionales lo entienden y por eso te reciben. Es muy distinto. Fabián, por sus años de experiencia en la industria y nos imaginamos a lo largo de tanto tiempo, habrá sido testigo u objeto de muchos embates de los gobiernos de turno. ¿Qué expectativa tiene ahora? ¿Cómo lo ve? ¿Tienen fe en que van a poder hacer prevalecer los criterios que resguardan a nuestra vitivinicultura, a nuestros vinos? Sí, porque creo profundamente en el resto de la institucionalidad, que todavía estamos sentados en la mesa, estamos trabajando muy fuerte con personas que estaban muy enojadas y que estaban muy dolidas con la COVIAR, porque si hay algo que nos ha faltado en la COVIAR es haber difundido correctamente todas las cosas que se han hecho. Entonces, hoy estamos trabajando muy fuerte con eso, estamos teniendo reuniones personales con entidades, con grupos, con cámaras, explicando qué es lo que se ha hecho y qué es lo que no se ha hecho y por qué es tan importante la COVIAR. Entendemos que hay mucha gente que antes estaba muy enojada y después de las reuniones, la verdad que tienen otra visión y otra concepción de lo que es COVIAR, y creo que los gobiernos provinciales, que en un momento estuvieron muy cercanos, el año pasado se alejaron un poco de la COVIAR. Yo creo que volveremos a entablar las relaciones necesarias para que esto siga. No tiene mucho sentido esta separación, porque son parte de lo que va pasando. Y a ver, hoy día, para poder defender la industria, mucha de la información que van a tener disponible los gobiernos para poder
hacer lo que tengan que hacer, o reuniones, o cartas, o lo que sea, la van a sacar de la COVIAR. Porque el INB nos está dando más información estadística. Claro. Y las únicas pocas estadísticas que están quedando razonables y serias son las que tiene COVIAR. ¿Ha tenido la posibilidad de abordar algún tipo de diálogo con el gobernador Cornejo, que a veces está cerca, a veces está más lejos de algunos de los proyectos que tiene el presidente Javier Milei y sus ministros sobre este tema, Fabián? Estamos justamente tratando de generar las reuniones necesarias con Cornejo y con Orrego, porque la verdad que los dos son extremadamente importantes. ¿Estima que esto ya ha sido solicitado? Exactamente, exactamente. Y que estamos esperando sus agendas, a ver qué posibilidades tienen. Bueno, nos quedamos con eso. Fabián, como siempre, muchas gracias por permitirnos este momento de ir avanzando sobre estos temas que tanto preocupan a San Juan, a Mendoza y a aquellas provincias que se han sumado también en el crecimiento de la vitivinicultura. Gracias por esta comunicación con 1020, con toda la provincia de San Juan. Seguramente vamos a volver a requerir de este contacto muy pronto para continuar poniendo sobre el tapete este tema que tanto nos importa. Fabián, muchas gracias. Muchas gracias a ustedes y déjame un pequeñísimo mensaje final. Por favor, no nos separemos en este momento, por más diferencia que tengamos como entidades, no nos separemos porque apenas nos separamos nos pasan estas cosas. Así que a todas las entidades, digamos, de San Juan, a todas las de Mendoza que están escuchando hoy, que por favor nos juntemos porque los muchachos nos pasan por arriba si no. Muchísimas gracias a ustedes por el tiempo y un saludo muy grande a tu audiencia. Gracias, hasta luego. Hemos escuchado a Fabián Ruggeri, es el presidente de la Corporación Vitivinícola Argentina, la COVIAR. Nos ha dado un panorama muy detallado de lo verdaderamente alarmante que encierra el anteproyecto de desregulación de la industria vitivinícola que pretende implementar el Ministerio de Sturzenegger para el gobierno de Javier Milei. Bueno, también Fabián, ahí nos decía Ruggeri que ya lo sabíamos, es el presidente de la Asociación de Cooperativas Vitivinícolas Argentinas, claro, la a ¿no? COVIAR representando al sector cooperativo. Bueno, ahí está, un detalle, todo lo que se pierde, poco de lo que se gana, o marcó quiénes están intencionados sobre este proyecto para sí ganar, y esa convocatoria, tanto desde la COVIAR, el sector bodeguero en la región, de manera urgente, diría, a los gobernadores, tanto Cornejo como Orrego, para abordar este tema. Bien, ellos dicen que mantienen diálogo, pero están esperando poder reunirse agendas, ahora. Unir agendas. Para que estén los dos. Para presentes. Que estén ambos, ahí lo decía, ¿no? Una convocatoria para el gobernador de Mendoza, Cornejo, y el gobernador de San Juan, Orrego, cruzar agendas y reunirlos para ver qué es lo que también entienden o cuál es el aporte que se puede hacer desde ese lugar también. 5 minutos para las 11 de la mañana. Esto es Buena Gente por 1020. Nos comunicamos 264-565-4777. Seguimos en nuestro Buena Gente a las 11:33 de la mañana. No se modificó para nada el panorama en el cielo sanjuanino. Obviamente que hay algún dato que ajustar en materia de temperatura, porque a esta hora tenemos 12 grados 8, pero la mañana sigue siendo gris. Tenemos un día gris en este miércoles. Bueno, y eso tomo esas palabras para decir que sí, estamos a un año de votar a nivel nacional, a un año de votar en nuestra provincia, pero no sabemos, hay un gris justamente en los códigos electorales, en la ley electoral a nivel nacional y el código electoral en nuestra provincia. No, yo pensé que lo ibas a atar al tema
meteorológico y Sí. al ideario popular, Sí. Diciendo, si el día estuviera soleado, bueno, sí, sí. capaz que nuestro entrevistado podría describir Sí, este día no como es un día muy... Como que no es un día muy... bueno, pero ¿cómo vamos a votar a nivel país? ¿Cómo vamos a votar en nuestra provincia? Y en relación a últimas declaraciones que hemos publicado en la jornada de ayer del secretario general de la Gobernación, Emilio Achel, donde ha dejado abierta una posibilidad de que haya una boleta única dividida aquí en San Juan, que se vote por un lado intendentes, concejales, y por el otro lado gobernador y diputados. Bueno, deja abierto también especulaciones para el debate y los cambios que se pueden llegar a venir, ¿no? Vamos a consultar sobre este tema al diputado Mario Herrero, representante del bloque San Juan Vuelve, que tiene la gentileza de atendernos en este momento. Mario, Gustavo, Hola, Mario. Marcela, aquí en 1020, ¿cómo le va? Muy buenos días, un placer, Marcela, Gustavo, y un saludo a la audiencia. Bueno, hablamos mucho antes de presentarlo. A pesar de las nubes, si hay disposición a trabajar por la celeste y blanca, sigue siendo un día peronista. Bueno, ahí está. Mirábamos eso. Estamos a ¿cuánto? Un año de que vamos a las urnas, pero mucho antes para mirar todo lo que hace a una calendario electoral, y estamos muy lejos de tener sistemas de votación que regulen o que nos digan cómo vamos a tener que ir a votar, Mario. Es preocupante, Gustavo, yo escuchaba la introducción que hacía y sí, es preocupante. En realidad, a nivel federal, nosotros tenemos actualmente la legislación vigente que estuvo suspendida por disposición del Congreso de la Nación durante el año 2025, pero terminado el año volvió a cobrar vigencia en su integridad y por lo tanto nosotros en principio para elegir las autoridades nacionales, es decir, presidente, vicepresidente, senadores y diputados en las provincias en donde corresponda hacer esa doble elección, recordemos que solo 8 por cada bienio eligen senadores y 8 jurisdicciones. Allí tenemos el régimen que establece primarias abiertas, simultáneas, obligatorias para el segundo domingo de agosto y elecciones generales para el cuarto domingo de Bien, octubre. eso está vigente porque fue una suspensión para votar el año pasado, ¿no? Nada más, Claro, o sea que las pasos están vigentes. Hay sí negociaciones, intenciones, pedidos, el oficialismo nacional pretende o derogar la ley, particularmente en cuanto a las primarias, o suspenderlas nuevamente. Lamentablemente estamos ya prácticamente a un año, porque estamos sobre el segundo domingo de agosto, y no sabemos qué va a pasar. Y no creo que no es bueno. Creo que no es bueno que nos sucedan estos vaivenes y esta incertidumbre, porque estamos hablando quizás de uno de los temas puntuales o puntales que sostienen nuestro sistema institucional democrático. Entonces, no es bueno esta incertidumbre y mucho menos bueno es si los intereses que generan esta tira y afloje y esta incertidumbre no son para nada la calidad de nuestro sistema democrático, la transparencia del sistema electoral, el derecho del voto de la ciudadanía, sino los intereses chiquitos, mezquinos de los sectores políticos que a veces quieren obtener una ventaja a través de un sistema electoral determinado. Leía algo de Alfredo Cornejo, que parece que Cornejo dice, el gobernador de Mendoza, a nosotros nos parece bien las PASO, o sea que ahí hay como una mirada dentro, digamos, de el Frente Libertario, por llamarlo de alguna manera, o por la Unión Cívica Radical en este caso, que ven que las PASO a nivel nacional deben tener una continuidad, ¿no? Bueno, en oportunidad de sancionarse la ley nacional de las PASO, que incluso San Juan fue una de las primeras provincias que replicó y sancionó una ley provincial dentro del Código Electoral, modificándolo y adaptándolo a nivel nacional también. La Unión Cívica Radical fue uno de los que acompañó, justificadamente lo hicieron en su momento, este sistema, y
si me permite, Gustavo y Marcela, desde mi experiencia, desde el 83 de la recuperación de la democracia hasta ahora, el sistema más transparente que hemos tenido para la selección de candidatos ha sido este régimen, el de las PASO. En realidad la ley es mucho más amplia, pero justamente aquel proyecto original, y la ley lleva ese título, habla de transparencia electoral. Muchas veces uno escucha, y a uno mismo le sucede, el cuestionamiento de decir, bueno, pero ¿y esta persona de dónde salió? ¿Quién lo seleccionó? ¿Quién lo eligió? No hay mejor alternativa que podemos darle a nuestro sistema democrático que la selección de los candidatos sea lo más amplia posible. Que cualquiera, aunque no pertenezca a ningún sector político, pueda emitir su opinión y decir, para candidato a tal cargo, me gusta esta persona o no me gusta esta otra. Y por eso opto por esta otra alternativa. Porque cuando reducimos esta selección a una decisión entre cuatro paredes y de un grupo minúsculo que puede ser una dirigencia partidaria, estamos quitándole esa legitimidad que los representantes deben tener, no solo por el voto popular en la elección, que ya está, en las elecciones generales ya viene el candidato puesto en la boleta. Bueno, este paso anterior de que la ciudadanía pueda participar activamente, no pasivamente, en la selección de candidatos, le otorgó por lo menos un paso más de transparencia a nuestro sistema de representación institucional. ¿Qué opinión tiene usted sobre la boleta única, que es algo con lo que el sanjuanino tuvo que familiarizarse en la última elección? Lo trabajamos, sí, en octubre pasado y tuvo un muy buen resultado. La boleta única es un instrumento. Los instrumentos tienen ventaja y tienen desventaja. Por ejemplo, la ley nacional que sancionó el Congreso a principios del año pasado, que dispone que en las elecciones nacionales debe implementarse el régimen de boleta única, contiene una normativa que prevé que en los casos en que se da simultaneidad de elecciones con las jurisdicciones, que esto suele ser muy común, lo prevé tanto el Código Electoral Nacional como en nuestro caso el Código Electoral Provincial, ahí la ley impone una limitación y dice no puede haber boleta única, sino que deberá existir una boleta única papel para autoridades nacionales y una boleta única papel para autoridades provinciales. Y lo es por una cuestión práctica, porque sería imposible materialmente una boleta, calculen ustedes un régimen de paso, en donde cada fuerza política haga a ver, son poquitos, son 2 o 3 listas internas. Tener en una sola boleta 3 listas internas de cada fuerza política, tanto nacionales para cargos nacionales y cargos provinciales y municipales, sería imposible. ¿Cómo que de hecho caemos en una de las primeras graves falencias que yo advierto en el sistema de boleta única? Es que cuando lo prevé actualmente la legislación nacional, cuando se trate de listados, por ejemplo, de cargos de representación proporcional, diputados, concejales, y las nóminas son numerosas y no caben, se colocan los primeros 3 nada más, y los restantes no están. Es decir, caemos en que no es un dato menor, en que un candidato no figura en el voto, no figura en la boleta. Están, que es lo que dispone la Nación, en un afiche que se pega en el centro de votación, y ahí lo cuarto oscuro, en donde complementa. Pero no deja de ser una irregularidad. Bueno, estas son limitaciones materiales que impone este sistema, que no lo tendría, por ejemplo, el sistema de voto o boleta única electrónica. Tiene otros condicionantes la boleta única electrónica. Vuelvo a insistir, son instrumentos, son herramientas que tienen sus bondades y tienen también sus limitaciones o sus
perjuicio, su lado negativo. Mario, ¿cuál es la mirada y si hay datos de que haya ingresado algo formalmente de cambios y modificaciones aquí al Código Electoral en nuestra provincia? Lo único que hay es el mensaje 10, ¿no?, que ingresó del Ejecutivo para eliminar el CIPAD, ¿no? ¿Es lo único que hay? Bueno, es buena la pregunta, Gustavo, y yo quisiera aclarar. Actualmente tenemos 3 proyectos que han ingresado que refieren a este tema, que mantienen estado parlamentario. Un proyecto que presentamos desde nuestro bloque, que es un proyecto íntegro de Código Electoral, en donde no solamente aborda el tema de la elección de candidatos, sino en general hay otras normas y sobre todo tendiendo a esto que yo decía al principio, de aumentar los modos de participación ciudadana para que no sea una participación pasiva, voy a votar solamente lo que me puedo. Eso por un lado. En otro momento podemos hablar en detalle de algunos aspectos del proyecto. Hay otro proyecto que presentó el bloque bloquista, parcial, que retoma parte de lo que es el actual CIPAD, que fue el sistema que tuvimos en el 23, para los cargos municipales, limitándolo, no entiendo yo ni justifico por qué puede ser así, limitándolo solamente a 3 listas, porque ahí hay una limitación constitucional, es decir, ¿por qué 3 y no 2 o 10? No hay justificación. En cambio, para las autoridades provinciales no, el régimen normal de elección más directa, y que usted menciona, que solamente del Ejecutivo, que solamente dispone eliminar el capítulo primero, el título segundo, que es el CIPAD. Pero faltaría, y desde hace, lo anunció el señor gobernador el 1 de abril, hay una serie de versiones, tanto de diputados, legisladores del oficialismo, el señor vicegobernador, presidente de la Cámara, el que ustedes mencionaban, de Emilio Achén, secretario general de la Gobernación, que hablan del proyecto, pero el proyecto todavía no existe. Y yo justamente me preocupa, porque volvemos al principio, porque estamos a un año, y todavía no tenemos definición, y me preocupa sobre todo la variedad de las versiones, porque se ha dicho, no sé, de todo. Puntualmente abro un paréntesis y le consulto. Puntualmente de lo que nos decía ayer o el lunes, creo que lo escuchamos al secretario general de la Gobernación, la posibilidad de una boleta única dividida en 2. O sea, de 2 boletas únicas. 2 boletas únicas, digamos. A mí me preocupa mucho, sobre todo por la motivación que se usó allí. En primer lugar, entiendo un error porque refiere al antecedente del 23, es decir, hay un antecedente. No, bueno, la situación del 23 fue una situación forzada por un fallo judicial de la Corte Suprema de Justicia y complementada a eso por una decisión, una resolución, en mi opinión, absolutamente equivocada, errónea, del Tribunal Electoral Provincial, que nos obligó a los sanjuaninos a votar en contra de lo que dispone la Constitución, concretamente el artículo 185 de la Constitución, que ordena el artículo 185 de que la fórmula de gobernador y vicegobernador se deben elegir simultáneamente con los cargos a diputados. Y esto nos lo partieron por la mitad. Insisto, en una resolución que yo creo que fue errónea y muy dañina por lo distorsiva que implicaron los resultados. Fíjense ustedes, ganó un gobernador que tenía minoría parlamentaria. Claro. Bueno, pero justamente... Bueno, en relación a eso, es lo que dice Achén, o sea... el secretario general que para evitar el arrastre, es decir, a ver, ¿cómo? Vamos a separar a los electores de los municipios para que su opinión no tenga incidencia en la elección provincial o tenga menos incidencia. Esto es preocupante, porque en realidad estamos poniendo el carro adelante del caballo, porque estamos diciendo, yo voy a elegir un sistema que me conviene a mí,
y no un sistema que le convenga al sistema democrático o al voto de la ciudadanía. En realidad, esa declaración a mí me ha dejado muy preocupado. Esperemos que se concrete, porque estamos hablando sobre palabras en el aire. Esperemos que se concrete la presentación del proyecto. No, lo que decía Chen, algo de lo que interpretaba yo es que hemos aprendido a votar y sabemos cuando queremos votar a un intendente y sabemos cuando queremos votar a un gobernador y cuando queremos votar a un senador o a un diputado nacional o a un presidente, que la gente aprendió a votar. Gustavo, a mí me toca, yo vengo participando desde hace muchos años como apoderado, como fiscal. Claro. La gente sabe votar, la gente sabe cortar el voto. No, cuando uno cree que la ciudadanía sabe cómo ejercer su voto, y cada vez que lo ha ejercido no se ha equivocado, aunque no nos haya gustado el resultado. Entonces, ponerse en exégeta de la voluntad popular me parece un poquito presuntuoso. Yo prefiero que el sistema sea, en primer lugar, producto de un amplísimo consenso, lo vengo sosteniendo. Aquí hay que sentar en la mesa no solo a los 36 legisladores que nos va a tocar discutir esta propuesta, sino a todos los sectores políticos, aún incluso otros que no sean políticos pero que estén interesados, porque a todos nos debe interesar tener el sistema más ordenado, transparente posible. Mario, no ve usted, no ve dos boletas divididas, intendentes, concejales. Yo agregaría ahí diputados departamentales y por otro lado, porque me parecía ahí que quedaban medio colgados los diputados departamentales si iban junto con los proporcionales, ¿no? Y el gobernador. En realidad hay un, en mi opinión, hay un error conceptual que incluso ese error se deslizó en la ley en donde se aprobó en el periodo anterior este sistema CIPAD, porque en nuestro régimen institucional constitucional hay diputados provinciales, no hay diputados departamentales. Hay diputados por representación proporcional y hay diputados por representación departamental. Bien. Y esto se genera incluso un concepto ahí erróneo también, se habla de fórmula, la fórmula del intendente y el diputado. No, estamos metiendo en una misma bolsa a dos jurisdicciones distintas, la jurisdicción provincial y la jurisdicción municipal. Yo creo que este tema hay que tratarlo con mucha delicadeza, con mucho cuidado, con mucha precisión, porque justamente son las normas que rigen nuestra institucionalidad. No son las que me convienen hoy a mí, o me convenían ayer a mí, y hoy le tienen que convenir a mí. Claro, lo que pasa, Mario, también, mirando los tiempos, ¿no? Si hay un desdoblamiento en San Juan y votamos en mayo, ¿tenemos que mirar que 6 meses para atrás que tenemos que tener ya el sistema? En realidad existía una normativa provincial que fue derogada. Fue derogada. Sí, algo tenía de eso. Que impedía que por el plazo de 180 días no se podían, previos al acto electoral, no se podían modificar las normas electorales. Sin perjuicio de eso, si uno lo ve poniéndose a estudiar, han habido modificaciones instrumentales que se han hecho años atrás, y estoy hablando bastantes años, diré en contraposición con esta norma, porque fue necesario modificar determinadas cosas y se hicieron. Yo creo que se puede hacer con la debida antelación, independientemente de los plazos, pero sí lo preocupante es que la ciudadanía no sepa qué reglas vamos a tener, porque esto le quita seriedad. Y quizás para mí, de la vida social y de la vida institucional, estas serían las normas más consensuadas y más cuidadas que debiéramos tener. Sí, y sobre todo que salgan con tiempo con claridad y no 2 días antes de una Navidad. Exactamente.
Exactamente. Bueno, por lo pronto habrá que esperar que esto... Nos ha pasado un 21 de diciembre. También, bueno. Habrá que esperar entonces que esto sea papel puesto en mano de los legisladores para que puedan hacer el análisis sobre algo concreto, más allá de que ahora hay algún anticipo por versiones expresadas oralmente, no hay tampoco una fecha probable para que eso suceda, para que se haga efectivo el envío material de este proyecto, pero estaremos pendientes. No, y por supuesto, además, Marcela, que le demos, una vez que sepamos cuál es la propuesta, que no es la única, porque insisto que hay propuestas presentadas, una que presentamos en nuestro bloque, que le demos el estudio y el tratamiento conveniente y que no hablemos de que dentro de 2 semanas tiene que estar aprobado, porque si no, en realidad estamos corriendo el riesgo de por imponernos plazos, que no sé de dónde vienen las urgencias, a veces para un titular que necesita provocarse, corremos el riesgo de sacar una normativa que no está lo suficiente madura, estudiada, y ojo que estos temas nos ha pasado, lamentablemente. No ha pasado en la Cámara. Mario, le agradecemos. Durante la entrevista no salió el sol, pero bueno. Pero él dijo que no importa, que si está la bandera y la voluntad de trabajo. Mismo, claro, es lo mismo. Estoy justamente mirando por la ventana, pero es lo mismo que la celeste y blanca. Está aquí debajo del cuero y ese no se pierde más. Gracias, Mario. Aunque algunos pierdan su pronóstico meteorológico y anden derrapando por ahí por su ideología política. Gracias, muy Gracias, amable. Mario. Hasta pronto. El diputado provincial Mario Herrero y su visión sobre lo que puede llegar a ser la modificación del sistema electoral en San Juan, esta iniciativa que anticipó verbalmente el secretario general de la Gobernación de nos gustaría 2 boletas únicas para los sanjuaninos en las próximas elecciones. Él no lo ve con tan buenos ojos. No. Dice que se necesita mucha transparencia y claridad y una amplia posibilidad de elegir puesta en manos de la gente. Y ha sido muy claro, con 3 proyectos solamente que tienen estado parlamentario para modificar el sistema electoral. Uno del bloque San Juan vuelve, que es íntegro, el parcial que ha presentado el partido bloquista también, y el Ejecutivo lo que presentó, que solamente traía en ese mensaje 10 la eliminación del CIPAD. Falta, se espera, el envío del Ejecutivo con los cambios y cómo espera el Ejecutivo Provincial buscar modificaciones en el sistema electoral para el próximo año, y de allí en más el debate y a votar en Cámara de Diputados cómo sería el sistema para que vamos a votar el próximo año.